Hola, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a la Escuela de la Fe impartido por Rema Guatemala. Qué lindo estudiar la palabra, qué lindo saber que la palabra de Dios es viva y no hay nada más lindo que poder conectarnos con Dios a través de su palabra, porque la relación con Dios es de dos vías. Nosotros oramos y Él nos responde y una de las maneras como Él nos responde es a través de la palabra. Yo les invito a que busquen también más información de Rema Bible Training College aquí en la ciudad de Guatemala, en donde estudiamos la palabra de Dios. Hoy queremos hablar acerca de realidades de la redención. La palabra de Dios dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ustedes miran, pero ¿qué es redimió? ¿Qué significa que nos redimió? Redimir viene de la raíz del nombre lutrosis, de sus derivados apolutrosis y del verbo lutro, que significa desatamiento, liberación o desatar, indicándose la liberación de algo o de alguien por medio de un pago de un rescate. Una vez, mi tío tenía un periquito y resulta que el periquito se escapó, se fue. Estaban tristes, lo buscaron y lo buscaron por todos lados y no lo encontraban. Un día fueron a la tienda cerca de su casa a comprar cosas que necesitaban y encontraron al periquito. Se emocionaron que habían encontrado al periquito, lo querían de vuelta y el nuevo dueño del periquito les dijo: no, perdone, ya él vino, yo lo encontré y ahora es mío. Pero ellos amaban tanto ese periquito y querían verlo, querían tenerlo de nuevo, que le dijeron: le vamos a comprar al periquito. ¿Cuánto quiere? Usted ponga la cifra. Le dieron una cifra y le compraron el perico. Eso es redención. Ellos compraron, volvieron a comprar algo que ya les pertenecía. Y nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Hemos sido comprados para volver a tener una relación perfecta con el Señor. Colosenses 1:13-14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos cuáles son las promesas de la redención y qué es la redención? A veces nos suena que es una palabra muy grande, muy profunda, muy teológica, pero realmente no es así. Realmente es el fundamento de muchas cosas en las que creemos. Número uno, ¿por qué necesitamos conocer? Porque es la base de nuestra fe. Todo lo que creemos en la palabra de Dios, si no conocemos la redención, realmente es en vano. La Biblia dice que desde Génesis hasta Apocalipsis se cuenta una misma historia. Todo se trata acerca de un plan de redención. Se le llama el hilo carmesí. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una historia que nos está siendo contada y que es más, estamos viviendo en el gran plan de redención. La redención es el tema central del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si no conocemos este proceso de redención, lo que significa para nosotros, no vamos a poder disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La redención, el plan de redención, es la base de lo que nosotros creemos. Número 2. Necesitamos conocerlo porque perecemos por falta de conocimiento. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces tenemos todas las herramientas para poder vencer. Tenemos todo el respaldo, tenemos todo, pero no lo hacemos. Había una vez un hombre que ganó un concurso y tenía un gran cheque. El cheque era de $1,000,000. Él, muy emocionado por el cheque, lo enmarcó porque él había ganado, representaba una victoria. Lo enmarcó y lo colgó en su pared.
El hombre vivía quebrado, el hombre vivía triste, el hombre vivía con deudas, emproblemado. Cuando alguien entró y le dijo, ¿por qué tiene el cheque colgado ahí? Ay, por eso es para recordarme que yo gané. Pero si usted no lo cambia, no está disfrutando lo que ganó. Y así estamos muchas veces con Dios. Tenemos todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Somos hijos. Él murió en la cruz para que nosotros fuésemos sanos, fuésemos bendecidos, fuésemos felices, podamos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. No que no vayamos a tener oposición, ni problemas, ni tormentas, pero para que vivamos una vida en victoria. Pero lo tenemos allí en la pared. Ay, sí, gracias Señor por lo que hiciste. Pero no gozamos ni disfrutamos de las bendiciones que Él ganó en la cruz del Calvario. Podemos seguir siendo destruidos por falta de conocimiento. Necesitamos conocer entonces qué es el plan de redención y cuáles son los beneficios que hemos obtenido. Número 3. ¿Por qué queremos conocer el plan de redención? Para conocer nuestra identidad. La esencia de nuestra identidad no se basa en lo que hemos hecho. ¿Te puedes imaginar si nuestra identidad se basara en nuestros errores, en nuestro pasado? Nuestra identidad no se basa en lo que tenemos en el banco, en cómo nos vemos, en la posición que tenemos. Eso es efímero. Eso puede cambiar de un día para otro. Todas las cosas pasarán. Lo único que no pasa es la palabra de Dios. Nuestra identidad debe estar basada en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es tu identidad. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú lo recibes en tu corazón y confiesas con tu boca que Él es el Señor, tu identidad es la cruz del Calvario. Todo lo que Jesús hizo y alcanzó por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero para eso necesitamos conocer cuál es el plan de redención. Número 4, porque es el fundamento de todas las demás promesas del Señor. Si no conocemos qué fue lo que sucedió en ese momento en la cruz del Calvario, no vamos a poder tener fe ni conocer todas las promesas que se derivan de lo que Él alcanzó en la cruz del Calvario. El perdón de los pecados, la vida eterna, sanidad, prosperidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es este plan de redención? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles son las realidades de la redención? ¿Cuál es este hilo carmesí que se cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis? Y para eso tenemos que empezar hablando, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era su plan? ¿Cómo inició todo? En primer lugar, Dios creó al hombre para su gloria y para que nos deleitáramos eternamente en su presencia y para la alabanza de su nombre. Él nos creó para tener comunión con Él, Él nos creó para adorarle, Él nos creó para Él deleitarse con nosotros y que nosotros nos deleitemos con Él. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hemos sido creados entonces para la gloria de Dios. Por eso Él nos formó, por eso Él nos hizo. Salmo 116:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu presencia para siempre. Él nos creó para que seamos felices, para que gocemos de su presencia. Efesios 1:12. Nos creó a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hemos sido creados para tener relación con Dios. Ese es nuestro mayor y principal propósito. Él nos hizo, Él nos formó, Él nos creó para tener comunión con Él, para gozar de la plenitud de su presencia, para que le adoremos, para que tengamos relación con Él. Así que Él decide crearnos a su imagen y a su semejanza, para que le adoráramos. Ya sabemos para qué. ¿Y cómo nos crea? A su imagen y a su semejanza. Génesis 1:26 y 27. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Nos creó como Él es. ¿Te puedes imaginar eso? Qué lindo.
para la alabanza de su nombre. Y luego le dio una asignación. Le dijo al hombre que enseñorease, que gobernara. Lo creó para la alabanza de su gloria, para tener relación con él. Luego lo hizo a su imagen y semejanza y luego le dio una asignación. Vas a gobernar, vas a enseñorearte de el jardín del Edén. Para eso lo creó. Dios le dijo en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios creó al hombre para sojuzgar la tierra, para gobernar la tierra y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese era el plan de Dios. Eso es lo que Dios había visto en su corazón, lo que había creado. ¿Cómo era el estado del hombre en el jardín? Tenían comunión perfecta con Dios. Lo vemos en Génesis 3:8, que ellos oían la voz de Dios. Eran inocentes. Ellos no conocían la maldad, ellos no conocían la vergüenza. Génesis 2:25 nos dice que ellos andaban desnudos por todos lados. No había maldad en ellos. Ellos eran inocentes, ellos eran libres. Ellos gozaban del jardín. Número 3. Ellos vivían en abundancia. Ellos no tenían escasez de nada. Dice la palabra en el versículo 11 que en donde ellos andaban había oro. Ellos podían comer de todos los alimentos. Había abundancia de todo, de la naturaleza, de todo lo que ellos necesitaban para sobrevivir. Vivían en abundancia. Número 4, ellos vivían en salud, no se enfermaban. Ellos vivían sanos, con completa salud. No tenían que preocuparse de que se iban a morir, porque no iban a morir. Ellos tenían completa salud, no habían dolores. Número 5, eran felices, tenían perfecta comunión con Dios, estaban sanos, tenían abundancia, estaban cumpliendo su propósito, eran felices. Y finalmente, y lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes, tenían una relación perfecta entre ellos. No había discordia. ¿Se pueden imaginar qué lindo era? Queridos amigos, ese era el plan original de Dios. Ese estado perfecto era lo que Dios había soñado para el hombre. Dios no soñó con un mundo lleno de maldad, lleno de hambruna, de injusticias, de destrucción. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era bello. Pero como Dios no obliga a nadie, Dios hizo al hombre con libre albedrío. Les dio la opción. Él no quería eso, pero les dio la opción de escoger si lo iban a seguir o no lo iban a seguir. Y como ya sabemos, viene el pecado y la caída del hombre. Eva fue engañada, dice la Biblia en Génesis 3:1 y 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman ese árbol ni toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Los mismos engaños nos sigue haciendo hoy Satanás. ¿Es verdad? ¿Será que es cierto lo que Dios dijo? Viene a cuestionar todo lo que Dios nos ha dicho. Viene Eva y es engañada. Pero luego Adán peca y Adán ya no fue engañado. Adán estaba plenamente consciente de lo que iba a hacer. Podría ser que Adán se sacrificó por Eva, un tipo y sombra de lo que Jesús hizo después, de que dio la vida por la novia. Pero Adán ya no fue engañado. Adán conscientemente tomó el fruto y pecó. Y ahí es donde le entregan la autoridad a Satanás. La autoridad que Dios les había dado de sojuzgar, de gobernar la tierra, le entregan a Satanás. Y es donde viene la situación más terrible, la primera muerte y separación
de Dios y el hombre. Ellos pecaron, sus ojos fueron abiertos y en ese momento entró temor en ellos, entró vergüenza y el Señor les pregunta: ¿dónde están? ¿Qué hacen? Y no es que Dios no sabía en dónde estaban. Él quería preguntarles qué han hecho. Ellos avergonzados van y hacen de hojas un vestuario para cubrirse. Y ustedes quizás ya saben el resto de la historia. Y si no, los invito a que lean los primeros capítulos de Génesis. Pero son expulsados del jardín del Edén. Porque ellos, ahí en el jardín del Edén todo era perfecto y ellos ya habían pecado. En realidad Dios los sacó para que no murieran físicamente. La muerte que ellos tuvieron fue espiritualmente, que simplemente es que fueron cortados, separados de Dios. Eso es lo que significa. Pero como el anhelo de Dios realmente es es que nos acerquemos a Él. El plan de Dios, el original plan de Dios era que tuviéramos perfecta comunión con Dios. Así que Él tiene que decir: bueno, tengo que hacer algo. Y entonces es cuando entran muchas de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, porque era el plan de Dios para acercarse a los hombres. Por eso yo quiero hacer una invitación: no podemos solo leer el Nuevo Testamento, tenemos que leer el Antiguo Testamento. Si solo leemos el Nuevo Testamento, está inconcluso, no está la historia completa. El Nuevo y el Antiguo Testamento se complementan. Pero entonces Dios dice: voy a hacer un plan, y comienza a dictarles un plan, como por ejemplo los sacrificios. Que no tenemos tiempo para hablar de los sacrificios, pero en los siguientes programas vamos a hablar acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero era para poder encontrar el perdón de Dios, y Dios mismo les dice cómo lo deben de hacer. O por ejemplo el tabernáculo, que era para tener comunión con Dios. Cada cosita en el tabernáculo estaba específicamente ordenado y tenía un símbolo para poder encontrarse con Dios. O todas las 7 fiestas judías, que todas tienen un significado y todas completamente se cumplen. Pero entonces Dios crea este sistema, este plan para poder acercarse a Dios. Los sacerdotes iban en nombre del pueblo y pedían perdón por los pecados. Dios le hablaba a los profetas y eran la voz del Dios para el pueblo. Era la forma como Dios tenía comunión con ellos. Pero había un mejor plan. Había el plan perfecto para que no tuviéramos que hacer esos ritos, esos sacrificios, y no solo alguien pudiera escuchar de Dios, sino todos pudiéramos escuchar a Dios. Y entonces sucede algo: envía a su único hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo verdadero. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, cuando viene Jesús, Él cumple todas las profecías y cumple para lo que servían los sacrificios, todo lo que se hacía con el tabernáculo y todas las fiestas. Jesús lo cumple todo en las fechas exactas de cada fiesta judía. Y es cuando viene entonces el plan perfecto de redención. Jesús envía lo más lindo Dios envía lo más lindo que tiene, a su Hijo Jesús, al Cordero sin mancha y sin arruga, al sacrificio perfecto para morir por nuestros pecados. Colosenses 2, 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es imposible en los minutos que tenemos poder hablar de todo lo que sucedió desde que Jesús nació, cuando Él murió, lo que Él alcanzó en su resurrección. Pero quiero hablar de algunas cositas. Jesús, en primer lugar, cargó los pecados del hombre, y por eso es que leíamos al principio que la palabra de Dios dice que Él fue hecho maldición. Él no solo cargó, él se convirtió en pecado, y por eso Dios lo abandonó por un momento, porque Él estaba cargando con los pecados del mundo, y por eso Él mismo le dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Era parte de lo que Él necesitaba hacer para poder pagar el precio
para poder redimirnos, volvernos a comprar, rescatarnos a nosotros. Jesús entonces se convirtió en pecado. Él se hizo maldición, fue hecho maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cuál era la maldición? La maldición era la pobreza, la maldición era la enfermedad, la muerte. Pero Jesús, y muchas cosas más, pero Jesús cargó con eso y murió y resucitó. Y fue el sacrificio, fue el cordero sin mancha, fue el cordero perfecto y el sacrificio último. No necesitamos otro sacrificio más. Ahora solo necesitamos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos a través de la redención? Número 1, hemos sido justificados. Según Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ser justificados, ser justos delante de Dios, significa estar en una posición como hijos de Dios, delante de Dios, como si no hubiésemos pecado. ¿Te puedes imaginar qué bello? Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, podemos llegar ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿Qué más? Hemos recibido santificación. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hemos sido santificados. ¿Qué es ser santificados? Que hemos sido apartados. Había una vez un niño que quería comerse todas las manzanas en su casa. Así que él dijo: ¿cómo hago para que no se acaben todas las manzanas? Fue a la refri, abrió la refrigeradora, sacó todas las manzanas y las mordió y las chupó todas, porque así dijo: nadie más las va a agarrar. Eso, él santificó las manzanas para él. Hemos sido santificados, hemos sido apartados por Dios. También la regeneración. Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, y eso es gracias al plan de redención. Pero también hemos sido adoptados como hijos de Dios. Gálatas 3:4-7. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Qué maravilloso saber que somos hijos de Dios, del Dios de la creación, del Dios que nos hizo. Y finalmente, y más importante, hemos sido reconciliados. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Adán y Eva, cuando pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hubo una separación entre Dios y ellos, entre Dios y los hombres. Pero cuando Jesús vino, Él fue el puente entre el hombre y Dios. Y ahora hay una reconciliación entre Dios y nosotros. Y por eso es que nosotros podemos llegar al trono, por eso es que nosotros podemos adorar a Dios, nosotros nos podemos comunicar con Dios, podemos escuchar la voz de Dios, podemos buscarle por nosotros mismos, gracias a este perfecto plan de redención. Es por eso que necesitamos entender la palabra, necesitamos entender qué fue lo que Jesús hizo. Yo quiero hacer una oración. Padre, gracias porque tú enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a lo que más amabas,
porque deseabas tener relación con nosotros, porque anhelabas relacionarte con nosotros. Tú nos querías de nuevo, nos querías volver a comprar y por eso tú pagaste el precio con tu Hijo Jesús. Él vino a esta tierra siendo completamente Dios y completamente humano. Él murió por nuestros pecados. Él fue hecho maldición para que yo hoy pudiera ser bendecido. Él cargó mi enfermedad, Él cargó mi culpa, Él cargó mi pobreza, Él cargó toda mi acusación para que yo hoy pueda ser libre. Señor, yo creo en mi corazón y yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Gracias por ese hermoso plan de redención por el cual hoy puedo tener relación contigo, una perfecta relación de comunión. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos sintonizado y gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal a la misma hora. Que Dios les bendiga. Rhema Bible Training College Guatemala es un instituto bíblico con más de 270 campus en 52 países y más de 94,000 graduados en todo el mundo. Fundado por Kenneth E. Hagin, llevamos evangelio y el mensaje de fe enseñando la palabra de Dios. Nuestro plan académico cuenta con cursos de teología básica, ministeriales y espirituales, con un programa presencial de 2 años, obteniendo un diploma en estudios teológicos y entrenamiento ministerial. Próximamente nuevo campus, en donde podrás vivir una experiencia única e inolvidable. Para más información, comunícate al 502-5253-0000 o síguenos en nuestras redes sociales Rhema Guatemala. Rhema Guatemala, empoderando líderes y ministros. Aplicaciones 2022 abiertas.